Akenatón, un faraón alien Atlante y Rosacruz. Por Fabio Ramírez. Akenatón, un alienígena Atlante y Rosacruz que influenció la historia egipcia y mundial. La historia del antiguo Egipto está llena de misterios y enigmas que han fascinado a los investigadores y arqueólogos durante siglos. Uno de los personajes más enigmáticos de la historia egipcia es Akenatón, el faraón que gobernó durante la dinastía 18 en el siglo XIV a.C. Akenatón es conocido por su revolucionaria reforma religiosa en la que promovió la adoración de un solo dios, Atón, en lugar del panteón de dioses tradicionales egipcios. Sin embargo, algunos teóricos sugieren que Akenatón pudo haber sido algo más que un simple faraón, y que su origen y acciones pueden estar vinculados a ser un marciano atlante. La teoría de que Akenatón pudo ser un marciano atlante se basa en varias ideas y pistas que se encuentran en su reinado y en los registros históricos de Egipto. Una de las principales teorías es que Akenatón tenía una apariencia y características físicas inusuales en comparación con los faraones egipcios tradicionales. Se cree que tenía una cabeza alargada, rasgos faciales diferentes y una estructura ósea distintiva. Algunos teóricos sostienen que estos rasgos podrían ser indicativos de una posible ascendencia extraterrestre o de la legendaria civilización de la Atlántida, que se cree que era una sociedad avanzada con conocimientos tecnológicos superiores. Además, Akenatón llevó a cabo una revolución religiosa sin precedentes en la historia de Egipto al promover la adoración de un solo dios, Atón, en lugar de la adoración de múltiples dioses que era común en la religión egipcia tradicional. Esto fue un cambio radical en la forma en que se practicaba la religión en Egipto y causó un gran impacto en la sociedad y la cultura de la época. Algunos teóricos sostienen que esta reforma religiosa radical pudo haber sido influenciada por conocimientos o creencias extraterrestres traídos por Akenatón como un marciano o atlante, lo que explicaría por qué su enfoque religioso era tan diferente al de los faraones anteriores. Además, la construcción de la ciudad de Aketatón, la nueva capital que Akenatón construyó durante su reinado, también ha sido objeto de especulación. Aketatón, también conocida como Amarna, fue una ciudad dedicada exclusivamente al culto de Atón y se construyó en un lugar remoto en el desierto, lejos de las zonas pobladas tradicionales de Egipto. Se cree que la construcción de esta ciudad y su ubicación atípica podrían haber sido influenciadas por un conocimiento o una tecnología avanzada que Akenatón pudo haber obtenido como un marciano atlante, lo que le permitió planificar y construir una ciudad tan única. Otra pista que alimenta la teoría de que Akenatón pudo ser un marciano atlante es la falta de información detallada sobre su vida temprana y su ascenso al trono. Los registros históricos de Egipto son notoriamente escasos en detalles sobre la vida temprana de Akenatón, lo que ha llevado a especulaciones sobre su origen y cómo llegó a convertirse en faraón. Algunos teóricos sugieren que Akenatón pudo haber llegado a Egipto desde otro lugar, posiblemente como un extraterrestre o un descendiente de la civilización atlante. Esta falta de información histórica detallada ha llevado a especulaciones sobre si Akenatón pudo haber ocultado su verdadero origen y propósito en Egipto, lo que podría explicar por qué su reinado y acciones fueron tan diferentes de los demás faraones de su tiempo. Además, la forma en que Akenatón y su familia fueron representados en la iconografía egipcia también ha sido objeto de atención. Las representaciones artísticas de Akenatón, su esposa Nefertiti y sus hijos muestran rasgos faciales inusuales y características físicas distintivas, lo que ha llevado a algunos teóricos a especular que su apariencia podría ser indicativa de un origen extraterrestre o de la legendaria civilización de la Atlántida. Algunos argumentan que estas representaciones artísticas podrían ser evidencia de que Akenatón y su familia eran diferentes de los egipcios tradicionales, lo que respalda la teoría de que tenían un origen extraterrestre o atlante. Además de su reforma religiosa y su apariencia inusual, Akenatón también es conocido por haber sido un faraón cuyo reinado tuvo un final abrupto y enigmático. Después de su muerte, la ciudad de Aketatón fue abandonada y la adoración de Atón fue suprimida, y los faraones posteriores intentaron borrar su memoria de la historia egipcia. Esto ha llevado a especulaciones sobre si Akenatón pudo haber sido objeto de una conspiración o incluso de una intervención extraterrestre o atlante para eliminar cualquier rastro de su verdadero origen y propósito en Egipto. En conclusión, la teoría de que Akenatón pudo haber sido un marciano atlante que influenció la historia egipcia y creó misterios en Egipto es una idea intrigante que ha sido objeto de especulación y debate. Si bien no hay pruebas concretas que respalden esta teoría, hay varios indicios y pistas en la historia y los registros arqueológicos de Egipto que han llevado a algunos teóricos a considerar la posibilidad de un origen extraterrestre o atlante para Akenatón.
Sin embargo, hasta que se encuentren pruebas más sólidas, la verdadera historia de Akenatón seguirá siendo un enigma y un misterio sin resolver en la historia egipcia. Akenatón y los Rosacruces. Akenatón, también conocido como Amenhotep IV, fue un faraón egipcio que gobernó durante la 18 dinastía en el período conocido como el Imperio Nuevo, alrededor del siglo XIV a.C. Akenatón es conocido por su intento de imponer un culto monoteísta al dios Atón, en lugar del culto politeísta tradicional en el antiguo Egipto. Aunque su reinado fue corto y su legado controvertido, algunos estudiosos han establecido paralelismos entre Akenatón y los misterios egipcios, así como con la Orden Rosacruz, una sociedad secreta que surgió en Europa en el siglo XVII. Los misterios egipcios eran rituales religiosos y ceremonias secretas que se llevaban a cabo en los templos y estaban reservados solo para los iniciados. Estos misterios implicaban la adoración de los dioses egipcios, así como la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento oculto. Los sacerdotes egipcios jugaban un papel importante en la realización de estos rituales y eran considerados intermediarios entre los dioses y los hombres. Akenatón, durante su reinado, intentó imponer una forma de monoteísmo centrada en el dios Atón. El culto a Atón se diferenciaba del politeísmo tradicional egipcio, que adoraba a varios dioses, y en su lugar, promovía la adoración exclusiva de Atón como la única deidad suprema. Esto fue un cambio significativo en la religión egipcia y tuvo un profundo impacto en la sociedad y la cultura de la época. Algunos estudiosos han considerado que Akenatón introdujo una especie de reforma religiosa en Egipto, similar a la de las sociedades secretas de misterios en otras culturas antiguas. Por otro lado, la Orden Rosacruz, una sociedad secreta que surgió en Europa en el siglo XVII, también estaba relacionada con la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento oculto. Los Rosacruces se consideraban a sí mismos como portadores de un conocimiento esotérico y se creían apegados a principios de sabiduría, alquimia y espiritualidad. Al igual que los misterios egipcios, la Orden Rosacruz también estaba envuelta en un velo de secreto y misterio, y se creía que sus miembros tenían acceso a conocimientos ocultos y poderes especiales. En ciertos aspectos, Akenatón puede ser considerado como un precursor de las ideas promovidas por la Orden Rosacruz en términos de buscar un conocimiento más profundo y trascendental. Su intento de imponer un monoteísmo radical y su enfoque en la adoración del dios Atón como la deidad suprema puede compararse con la creencia de los Rosacruces en la búsqueda de una sabiduría y conocimiento más allá de lo convencionalmente aceptado. De hecho, en las crónicas de los Rosacruces de Amor se cita como precursor o fundador de la orden a Akenatón al reformar los misterios egipcios y las doctrinas simbólicas de los sacerdotes iniciados o Keriers y el famoso símbolo, la unión del círculo, el loto o la rosa y de la cruz que simboliza la boda alquímica o matrimonio de opuestos complementarios se transformó así en la cruz egipcia o llave de la vida Elang, porque justamente la vida viene de la unión de complementarios y toda la ciencia de la vida se basa en administrar esas polaridades de cuyo resultado deviene todo, y este ya es un concepto ampliamente estudiado por Rosacruces que también es estudiado por el hermetismo. Así que Akenatón, cuyo nombre fue borrado de algunas estelas históricas y cuya tumba permanece oculta junto a sus tesoros, desterrado por su hijo, o según otros su sobrino el célebre Tutankamón, que muere joven y fue famoso por la maldición. Akenatón fue un personaje extraordinario. Su cráneo alargado, su filosofía y reformas, sentó las bases de las doctrinas Rosacruz y masónica al impulsar la enseñanza y explicación de la tradición primordial de la Logia Blanca, que fue base de la sabiduría antigua transmitida luego a Occidente y de la transmisión de la ancestral ciencia atlante, cuyo resultado fue muchos siglos después conocido como hermetismo. Muchas gracias por tu atención y apoyo al canal, y se agradece compartir este video así llega a más personas.